Habíamos dicho de que la fuerza electromotriz se induce siempre y cuando haya una variación del flujo, ¿no?, magnético a través de un área, ¿no es cierto? La expresión de lo que se conoce como la ley de Faraday en forma integral era así. La fuerza electromotriz inducida, a veces se coloca el subíndice, ¿no?, era igual a la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Negativo, por supuesto, ¿no? Esta era nuestra ecuación. Entonces, lo que nos decía esta ecuación es que si el flujo variaba a través de una área, ¿no?, de una área determinada, bueno, delimitada, por ejemplo, por un bobinado, o sea, por un alambre enrollado, se induciría un voltaje o una tensión. Y producto de esa tensión se produciría una corriente, energía, por supuesto, en función del tiempo. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago variar el flujo magnético? ¿No? El flujo magnético que se encuentra en un imán, por ejemplo, en un imán de barra, es constante, digámoslo así, ¿no? Permanente, constante, ¿no? Entonces, perdón, el campo magnético, no el flujo. El campo magnético es constante. Entonces, para poder variar el flujo, ya que la definición de flujo, esta es la forma integral, pero el flujo habíamos dicho que era eh, en términos escalares, era B por el área, por el coseno de un ángulo. Para que el flujo cambie, tendría que cambiar el área, o el campo magnético, o el ángulo, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Es lo que forma integral, por supuesto, ¿no? Es la integral del diferencial de S, que no es otra cosa que el área de la superficie donde voy a hacer variar el flujo, por supuesto. Entonces, si varía el campo magnético, o si varía el área, o si varía el ángulo, ¿no? Este ángulo me refiero al ángulo del campo magnético con la normal al plano que se está considerando, entonces se puede lograr esta fuerza electromotriz inducida. Aquí tenemos nuestras opciones, ¿no? Variando la magnitud, variando el área, variando el ángulo, y campo magnético y la normal al plano. Bueno, modificando el campo magnético sería pues mover en distintas posiciones un imán de barra que tiene un campo magnético fijo, pero digamos que como este campo magnético incide sobre el área, podría generar un cambio en la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos casos se dan, ¿no?, cuando el campo magnético en realidad no es un imán, sino un campo electromagnético, ¿no? Se aplican en transformadores, bobinas, sensores inductivos. Es una opción. Puedo modificar el área de la espira, pero modificar el área de la espira, ¿no?, implica digamos que un cambio en la superficie, en el área que está generando, que se genera a través de la espira, pasa de circular, por ejemplo, a tipo ovoide, ¿no? Pero eso habría problemas, aquí habría problemas mecánicos, ¿no? Se dañaría el alambre, ¿no? El repetitivo uso, ¿cierto? Y por supuesto, se puede modificar el ángulo. ¿Cómo así el ángulo? ¿No? Es decir, si yo tengo, este es la espira vista de perfil y esta es la espira vista, digamos, de cara, ¿no? Cuando esta espira la hago girar alrededor de un eje, este eje de aquí, entonces en esta posición el flujo es máximo porque todo el campo magnético que está apuntando hacia la pantalla atraviesa, el máximo flujo atraviesa esta área superficial. Y si de pronto ya la espira está en esta posición, digamos que el flujo sigue yendo en dirección a la pantalla, ¿no?, ya no atraviesa,
nada el flujo es cero. Entonces pasa de un flujo máximo a un flujo cero, simplemente variando el ángulo. Y en este ejemplo, pues lo tenemos los generadores, los motores, los cuales se produce esta variación del ángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a ilustrar un poco esta posición, esta última posición, para ver lo que ocurre, digamos, en animación. En este vídeo, continuando con la explicación Es nuestra ecuación de Faraday, ¿no es cierto? Variación del flujo magnético a través de un área. Lo que vemos aquí es un campo magnético que está representado por estas flechas en verde que apuntan hacia arriba y tenemos una espira, en este caso cuadrada. ¿Listo? de los casos de la ley de Faraday, voy a hablar del caso en el cual una espira gira dentro de una región donde hay un campo magnético. Esto sería el caso número 3 de la ley de Faraday, el cual solo se mencionó en la clase número 25, en donde se explica todo lo que describió en la clase 25 de la ley de Faraday. El caso número 3 A ver, espera mostrar algo más. que se describió en la clase 25 de la ley de Faraday. El caso número 3 era el caso en el cual cambia el ángulo θ, pero el campo magnético y el área superficial no cambian. ¿Y qué es este ángulo θ? El ángulo θ era el ángulo que formaba el vector normal de la espira con las líneas de campo magnético. En esta animación que vemos acá, esta flecha que va rotando sería la normal de esa espira. Y el ángulo que forma esa normal con estas líneas de campo magnético, estas líneas verdes que se mantienen fijas, ese ángulo va cambiando con el tiempo. Y este sería el caso que vamos a estudiar en este vídeo. Entonces, lo que se ve aquí es, ¿no?, que a medida que la espira va girando, el ángulo que forma la espira con el campo magnético va variando y por lo tanto el flujo. Ustedes notan aquí en cada punto del giro, ¿no? Digamos que en esta posición el flujo, vamos a regresar un poquito, acá, sobre la imagen. Ahí, en esta posición, el flujo o las líneas, los vectores que atraviesan esta superficie imaginaria, van disminuyendo más y más hasta llegar a un punto donde ya es cero. Aquí, por ejemplo, ninguna línea atraviesa la espira, así que el flujo aquí es cero. Eso se consigue cuando el ángulo es de 90 grados o si contraparte 270. ¿No? Cuando sigue girando, el flujo otra vez vuelve a aumentar. Aumenta hasta llegar a un punto máximo. Ahí más o menos, digamos que cuando la superficie es perfectamente perpendicular al campo, el flujo es máximo. Eso es lo que le quería mostrar de acuerdo a nuestra situación que tenemos aquí en una espira, ¿cierto? Desde el principio, si yo hago girar esta espira en un campo magnético constante, voy a producir una variación del flujo y por lo tanto aparecerá una diferencia potencial de un voltaje entre los terminales de la espira, que si se conecta, por ejemplo, a un foquito, va a fluir corriente eléctrica. ¿Sí? Se induce. Ahora, ¿quién es el encargado de mover la espira? Bueno, una energía mecánica, ¿no? Un mecanismo que genere movimiento hacia la espira. ¿Sí? Dice aquí, un cuadro que tiene una resistencia eléctrica de 8 ohmios está formada por 40 espiras de 5 centímetros de radio. El cuadro gira alrededor de un diámetro con una frecuencia de 20 Hz dentro de un campo magnético uniforme de 0,1 Tesla. Tesla es la unidad del campo magnético. Si en el instante inicial el plano de la espira es perpendicular al campo magnético, determina las expresiones del flujo magnético, la fuerza electromotriz e intensidad de la corriente eléctrica inducida. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, digamos que resumir lo que hemos estado viendo sobre inducción, sobre flujo magnético, ¿no? Y sobre inducción magnética, ley de Faraday. Vamos a hacer una pequeña gráfica porque no la tengo, es un cuadro, una resistencia eléctrica de 8.
Licenciado, disculpe, no se Sí. puede ver lo que está compartiendo. Oh, correcto, perdón. Voy a ver. Aquí se ve. Este es el enunciado. Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Gracias. No había compartido adecuadamente. Entonces, no hay un gráfico, así que vamos a hacernos una idea, ¿no? 40 espiras de 5 centímetros de radio. Correcto. El cuadro gira alrededor de un diámetro con una frecuencia de 20 Hz. Vamos a hacer nuestra gráfica, ¿no? De lo sucedido. Aquí voy a usar mi pizarra para poderlo ilustrar mejor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, son espiras circulares porque tienen un radio, por supuesto. Entonces, digamos que hacerlas aquí. Vamos a tratar de hacerlas así, a mano alzada. Oh, me salió muy mal. Vamos a mejorar esto. Pero voy a hacerlas suficientes como para que me dé la impresión de tener muchas espiras. Digamos, ya está. Aquí tengo mis 40 espiras, ¿ya? Tienen un radio de 5 centímetros. Y el cuadro gira alrededor de un diámetro. Bueno, me refiero a diámetro, me refiero a voy a dejarlo aquí rojo. Vamos a pasarlo más o menos así. De un lado y de otro. Vemos que le he puesto un palito como de anticucho ahí, ¿no? Entonces aquí he trazado una barra, digamos que está pasando por su diámetro, el diámetro de la espira, ¿cierto? Y esta barrita va a girar, digámoslo, ¿sí? ¿No? Como dándole vuelta a un anticucho, ¿no? Digámoslo así. Entonces, tenemos un campo uniforme, magnético uniforme, ¿no? La dirección no está, pero vamos a colocarla aquí. Vamos a trabajar unas líneas delgadas aquí en verde. Un campo magnético, llamémoslo así, ¿no? Entonces, nuestro campo magnético lo vamos a aplicar varias veces. Pero bueno, esa es la idea. Más o menos así. Tengo mi campo magnético, LB. Cuyo valor es, dice ahí, 0,1 Tesla. ¿Ya? Aquí hay el giro de este grupo de espiras, ¿no? De esta varillita que hace girar a las espiras tiene una frecuencia de 20 Hz. ¿A qué se refiere esto? Bueno, recordando el movimiento circular, aquí hay un giro, y donde es un giro constante. Cuando el giro es constante nos referimos a una velocidad angular, que es igual a 2 por pi sobre el periodo, o en este caso, 2 por pi por la frecuencia. Recuerda el movimiento circular. Pues esta frecuencia de 20 Hz la tenemos aquí. Entonces tendría la velocidad angular de giro, ¿no? De esta espira, ¿no? Además, la espira tiene, dice ahí, una resistencia eléctrica, ¿no? De 8 ohms, ¿no? ¿Y para qué la resistencia? Bueno,
porque hay una corriente eléctrica que tenemos que determinar. Entonces, digamos que esto es así. Por aquí está un extremo de la espira y termina hasta el extremo. Y de aquí está el otro extremo, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí entonces es que se cierra con una resistencia. Una resistencia. Estamos hablando a nivel simbólico porque puede ser la misma resistencia del alambre, aunque la resistencia del alambre es mucho más pequeña que 8 ohms, por supuesto. Entonces, un poquito más grande. Digamos que le hemos puesto una resistencia, un foquito. Listo. Entonces, esta resistencia tiene R es igual a 8 ohms. Entonces, lo que va a suceder es que cuando esta espira gire, lo que va a cambiar es el ángulo. Voy a poner una línea aquí en azul, en el centro, que es la línea de referencia, que se le dice su normal, la línea perpendicular. Entonces, esta es la normal N, se le dice así, ¿no? La normal al plano, la perpendicular al plano. Es una referencia. N. Entonces, el ángulo que se forma es entre N y el campo magnético. En esta posición misma, el ángulo es 0, por supuesto. ¿No? Sigamos leyendo. 40 espiras, bueno, un dato importante. N mayúscula normalmente se simboliza el número de vueltas de un alambre, el número de espiras, 40. El radio, aquí está, 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2 metros. Frecuencia de 20 Hz, ¿sí? O 20 segundos a la menos 1, si recuerdan la unidad de los Hz. Segundos a la menos 1, ¿no? El campo magnético de 0,1 Tesla, si en el instante inicial el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. Este es el instante inicial porque el plano, digamos, el plano está en una posición vertical, ¿no? Una posición vertical y el campo magnético de la espira es horizontal. Entonces, justamente estamos esquematizando esto. Diciendo que eh, el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. Así, ¿no? Entonces, listo. Determina las expresiones de flujo magnético, la fuerza electromagnética y intensidad de corriente eléctrica inducida. Muy bien, ahora escribimos nuestras ecuaciones. Primero que nada, necesito las expresiones del flujo magnético. Vamos por ahí. Primero, flujo magnético. ¿Alguien se acuerda cuál es el valor del flujo, la fórmula del flujo magnético? Le escribí hace un instante también. Flujo magnético. ¿Me puede decir? ¿Mm? Hay que entender que el flujo magnético es el campo magnético que fluye a través de una superficie. ¿Ya? Entonces, A y B, sí, es B, el campo magnético que fluye a través de una superficie. ¿Cuál área? ¿Cuál superficie? El área de esta circunferencia. B por A. Pero tiene que fluir perpendicular al área, porque si fluye haciendo un ángulo, hay que encontrar la componente que sí atraviesa el ángulo. Eso sería coseno del ángulo. Teta. No recuerdo, a ver. Digamos que yo tengo un perfil. Nuevamente voy a poner acá. Yo tengo esta esferita. Vamos a seleccionarla acá. Vamos a recordar. Digo este de acá. Vamos a hacerlo un poco más. ¿Ya? Más delgada. Digamos que aquí tenemos un campo magnético
una de las líneas del campo magnético, B. Y tenemos, pero no quiero colocarla en esta posición exacta, sino voy a girarla. Ligeramente. Tal que su línea normal es aquí, la perpendicular a su plano, N. N es una referencia, es la recta perpendicular al plano. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que B, de todo el valor de B que atraviesa esta superficie, solo una parte es la que produce flujo, porque si yo descompongo B, digamos que exagerando aquí, vamos a cortar nuestro valor de B para que se entienda tener un poquito más pequeño. ¿Listo? Vamos a mover B aquí. Entonces, lo que sucede es que B tiene dos componentes respecto al plano. En este caso, tiene una componente que es paralela y tendrá una componente que es perpendicular, perdón, al revés, ¿no? Paralela y perpendicular. De tal forma, tenemos ahí nuestras componentes relacionadas. Entonces, ¿cuál componente es la que produce flujo? Bueno, la que sea perpendicular al plano o paralela a N. En este caso es esta. Esto es B. Acá hay un ángulo, por supuesto. Teta. B por el coseno de teta. ¿Está claro? Porque esta otra componente que es B por el seno de teta no atraviesa el plano, sino se queda paralelo a él. ¿Sí? Entonces, el campo magnético que atraviesa un área se denomina flujo, pero debe atravesarla perpendicularmente. Si este campo magnético no es perpendicular, perfectamente perpendicular al plano o paralelo a su normal, esto que está en negrito es la normal, ¿no? Normal al plano. Entonces, solo una parte del campo magnético realmente produce flujo y esa es la que sea perpendicular al plano o paralelo a la normal. Este no produce flujo. De acá no fluye. ¿Correcto? Esa es nuestra idea. Regresando aquí, ¿no? B por el coseno del ángulo, ya lo hemos visto, porque es el ángulo que hace esta normal referencial y en la dirección del campo magnético. Ocurre algo más, que el flujo magnético, este es el flujo magnético cuando atraviesa una vez esta área, que es un área circular. ¿Listo? Pero aquí tenemos, esta área se forma, como hay 40 vueltas, 40 veces, así que el flujo total es por n, para n vueltas, 40 veces esto. Se atraviesa una sola vez el área, el flujo es B por A por el coseno de teta. Si atraviesa 40 veces esa área, pues el flujo crece 40 veces también. Esta es la expresión del flujo magnético en general. Para nuestro caso hay que reemplazar los valores, por supuesto. De la fórmula general, repito. Entonces, eh, ¿algo hay que adaptar aquí? Sí, porque este es el flujo, este es un flujo estático, suponiendo que las espiras se mantienen en esta posición. En esa posición, el ángulo teta es 0 y así que quedaría, si teta es 0, coseno de 0 es 1, quedaría NBA, ¿no es cierto? Nada más. Pero si el ángulo, por ejemplo, si la espira gira y n se queda arriba, ¿no? Hace 90 grados, coseno 90 es 0 y el flujo sería 0. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que esta expresión del flujo es cambiante. ¿Y está cambiando qué? ¿El área? No, el área no está cambiando. ¿B está cambiando? No. ¿N está cambiando? No. Lo que está cambiando es el ángulo. ¿Y cómo cambia el ángulo? Es decir, ¿dónde está esta teta? Es una función, ¿no? Es una función que depende de quién. Depende del giro, por supuesto. Depende del giro. ¿Ya?
Es una función. ¿Y de dónde voy a sacar esa función? Hay que recordar que la velocidad angular, esta es una expresión de la velocidad angular. La velocidad angular se expresa normalmente así, ¿no? Es de la variación del ángulo respecto al tiempo. Pero si esa variación es constante, esto se expresa así. Z sobre tiempo, simplemente. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a omega, en realidad es omega, con algunos le dicen W, es omega minúsculo. Es así. ¿Qué quiere decir esto? Es una f de t, es una función del tiempo. ¿Sí? Depende del tiempo. Entonces, en un tiempo determinado, ¿no? El ángulo θ va a tener un valor, en otro tiempo va a depender de la velocidad. ¿Sí? Porque esta velocidad es constante. Y esto hay que recordarlo porque en el movimiento circular uniformemente variado, estamos hablando de esto, ¿no? Un movimiento MCU, creo que se le decía, ¿no? Un movimiento circular uniforme. El uniformemente variado tenía una aceleración angular, es una velocidad angular. ¿Listo? Entonces, esta fórmula, ¿verdad? Se convierte en una fórmula donde θ es variable. Entonces esto queda así. Luego, la expresión del flujo magnético es igual a N por B por A por el coseno de omega t. Y es una función del tiempo. Esta sería nuestra expresión para el flujo. Vamos a decirle ecuación 1. ¿Sí? Esa es la expresión del flujo. ¿Cómo va a variar el flujo? Depende del giro, por supuesto. ¿Ya? Y en nuestro caso podemos encontrar los valores, por supuesto. Vamos a encontrar reemplazándolos. Vamos a reemplazar acá. Le he escrito esta fórmula aparte sin reemplazar porque esta fórmula se va a usar muchas veces en espiras que giren. En realidad, de lo que estamos hablando ahorita es de un generador de electricidad primigenio. Digamos que es un generador básico. ¿Ya? Entonces, reemplacemos ahora nuestros datos, ¿no? Vamos a sacar nuestras calculadoras. N es 40 por B, el campo magnético, es 0,1 Tesla. Saben que N no tiene dimensiones, es un número nada más. El área, aquí en el área hay que colocar que si tenemos el radio es I, se corregir acá, I por el radio, que es ese radio, 5 por 10 a la menos 2 o 5 centímetros, ¿no? Vamos a convertirlo en metros, por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿no? Por el área, aquí está el área, por el coseno de omega. Habría que calcular omega, ¿no es cierto? No lo hemos calculado aquí todavía, ¿no? Bueno, 2 por pi por la frecuencia, ¿no? Entonces decimos, a ver, nuestra frecuencia es 20 Hz. ¿Cómo quedaría esta expresión? 2 por pi por 20, ¿no? El valor de pi se puede quedar como tal, así que 2 por 20 es 40. ¿Ya? Y recuerden que la frecuencia se mide en hertz o segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo. Pero la velocidad angular, que también se le dice frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. ¿Y de dónde aparecen radianes? Bueno, el radian es una magnitud adimensional. Digamos que cobra sentido cuando hablamos de relaciones angulares, ¿ya? Y deja de cobrar sentido o no se coloca si es que hablamos de relaciones lineales, por ejemplo.
Y la frecuencia que es segundo a la menos 1, ahí está, ¿no? Entonces, la velocidad angular es 40 pi radianes por segundo. Ese dato lo vamos a anotar acá. Es común dejarlo en pi porque si no tendríamos decimales que redondean, ¿no? Entonces, esto es 40 por pi. ¿Y t? ¿Qué valor tiene t? Bueno, t es una variable. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí, esto es adimensional, porque la función coseno es adimensional. Ya tenemos Tesla por metro cuadrado. Tesla por metro cuadrado, si se acuerdan, es Weber. ¿Ya? Weber. Entonces, correcto. Ahí muy bien, Mariana, ha salido 0,0314. Así es. 0,0. Ah, lo que pasa es que hay un pi ahí, ¿no? El tema de pi siempre es bueno dejarlo en la medida de lo posible para evitar este redondeo. Si no le ponemos el redondeo, ¿cuánto sería? Perdón, sin el valor de pi, sería 40 por 0,1 por 5 al cuadrado por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es eso? Es decir, aquí hay un valor, queda pi por coseno de 40 pi por t. ¿Listo? Weber, por supuesto. ¿Cuánto sale aquí? ¿Mm? Multipliquemos 40 por 0,1 por 5 por 10 a la menos 2, todo al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería? 0,01. 0,01. Entonces, esta es la función del flujo magnético para el resultado. No está en la función. No podemos obtener un valor puntual porque nos tendrían que decir, bueno, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a 0,1 segundo de haber empezado a girar. No tenemos el valor tiempo, tenemos la función. ¿Listo? Esta es una respuesta. Ya es una de nuestras respuestas. ¿No? ¿Sí? Entonces, esta ecuación es muy útil aquí. Siempre para esas espiras que giran. Luego me dicen, determina, a ver, flujo magnético. Esta es la expresión de flujo magnético. Esta es la expresión de flujo magnético. En realidad, correcto. Esta es la expresión en general que va a cumplir para todos espira que gire. Es nuestra expresión ya de la función con los datos. Luego me piden la fuerza electromotriz y la intensidad de corriente eléctrica inducida. Bueno, para la fuerza electromotriz, ¿no? La fuerza electromotriz, simplemente basta recordar que esto es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Así que hay que derivar esta expresión. ¿Sí? Pero primero derivar la expresión general sin datos. ¿Cómo sería? ¿Ya? ¿Cuál sería la expresión aquí sin datos? N, B y A son constantes, así que la fuerza electromotriz inducida es igual menos NBA se mantiene. Derivada de coseno, ¿cuánto es? Derivada de coseno, Menos seno. menos seno, con lo cual esto se hace más.
por el seno de omega t, ¿cierto? Y por la derivada del argumento, no relé la cadena. La derivada del argumento, o sea, derivada de omega t respecto a t, ¿cuánto sería? Omega. Omega, simplemente, correcto. Entonces, NBA por omega por el seno de omega t. De la expresión de la fuerza electromotriz inducida. Es una función senoidal. Vamos a decirle ecuación número 2. Esta también la vamos a usar más adelante también. Y bueno, reemplazando los datos, habría que volver a escribir esto. ¿Cuál es nuestra expresión de la fuerza electromotriz inducida? Ya con los datos sería 40 por 0,1 Tesla por el área otra vez, ¿no? Es pi 5, ustedes ya la tienen, 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado por omega, que es 40 pi en radianes por segundo, y por el seno de omega t sería por el seno, ¿no? Seno de 40 pi, ¿no? Esto es radianes sobre segundo, pero como el tipo se mide en segundos, se simplifica en queda radianes, pero los radianes son adimensionales. Entonces, me va a quedar aquí metro cuadrado por Tesla, que es Weber, ¿ya? Weber por radianes sobre segundo. Weber sobre segundo. Recuerda que Weber sobre segundo, lo que me va a dar es voltios. ¿Y el radian qué pasa? Bueno, es una magnitud adimensional, ya lo dije. Aquí en esta relación que es de tipo lineal no tiene sentido. Entonces, simplemente se excluye. ¿Cuánto es toda esta expresión? 40 por 0,1. Vamos a... aquí ya creo que podemos sacar el pi, ¿no? Pi, acá hay pi cuadrado. Pi cuadrado es casi 10, así que sí se puede multiplicar todo esto, ¿no? 40 por 0,1 por pi por 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado por 40 pi. Todo esto, ¿cuánto nos da? Por supuesto, por seno, por el seno de 40 pi por 0. Y la unidad, ¿cuánto nos da aquí? ¿Cuánto salió? Pregunto. A ver, Erika. ¿Cuánto sale, Erika? Ah, ya nos dijo ya, Miguel Ángel. Muy bien, Miguel Ángel. 3,948. A ver. ¿Está bien? Así sale 3,948 por el... Juntarlo un poco más. Por el seno de 40 pi. ¿Correcto? Pues, por el seno de 40 pi. Esta es la fuerza electromotriz inducida. O la expresión, ¿no? La expresión para la fuerza electromotriz inducida. ¿No? ¿Listo? Es mi segunda respuesta. ¿Sí? Y por último me piden la corriente. Bueno, lo que sucede es que una vez que empieza a girar, porque va a empezar a girar, el flujo va a ir cambiando, ¿no? A medida que el flujo partió desde un flujo máximo y va a ir cambiando en el tiempo, girando alrededor de, ¿no?
Ahora todo esto ir cambiando, ¿no? Va a llegar a 0 y va a voltearse y todo, bueno. Entonces lo que va a pasar es que va a fluir una corriente eléctrica aquí. Bueno, el sentido aquí lo estoy poniendo al azar, no, como esto lo he hecho a base de circunferencias, puedo saber exactamente cuál es el sentido, ¿no? Y fluye una corriente. Ahora, esta corriente, como la vamos a ver, fluye en un sentido y cuando termina de dar la vuelta gira en otro sentido, que va de ida y vuelta. Pero es un valor de corriente, al fin y al cabo. Y como yo esa corriente, la corriente la determino, voy a colocarla aquí abajo, ¿está bien? Nos queda muy poco. La corriente, la intensidad de corriente, simplemente se señala la ley de Ohm, ya que I es igual a B sobre R. En nuestro caso, a la fuerza electromotriz inducida, que es la que produce el voltaje sobre la resistencia. Es decir, a toda esta expresión, ¿no? 3,948 por el seno de 40 y en voltios, por supuesto, sobre la resistencia. La resistencia es 8 ohmios. ¿Sí? Sobre 8 ohmios, voltios entre ohmios, me da amperios. Claro, no podemos dividir esta expresión, solo queda dividir esta, ¿no? 3,948, ¿cuánto me da aquí? La corriente inducida. ¿Cuánto da esta expresión? 3,948 entre 8. 0.493. 493 por el seno de 40 pi por t. Es una expresión, es una función. La unidad sería amperios. ¿Listo? Esa sería nuestra tercera respuesta. La tercera expresión. ¿Listo? Nuestra tercera expresión. Bueno, ¿y cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando con estas expresiones? ¿Ya? Hemos usado el flujo y hemos usado la ley de Faraday y hemos encontrado la fuerza electromotriz o el voltaje inducido y la corriente inducida. Vamos a graficar un poco para tener la forma de estas expresiones. ¿Listo? Entonces, bueno, para la grabación, ¿no? Hemos obtenido nuestras expresiones para el flujo, la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Y para la corriente inducida y vamos a graficar estas funciones. Aquí tenemos mis dos funciones. Primera, 0,01 pi por el coseno de 40 pi x en vez de t. Y la otra, 3,948. Lo que sucede es que no se distingue una respecto de la otra. ¿Ya? Voy a copiarla. Claro, es que aquí la amplitud es 3, casi 4, ¿no? Y aquí la amplitud es 0,01 pi 0,03. Entonces que no se distingue. Si yo amplío un poco la gráfica, a ver, tenemos aquí, ¿no? Vamos a, acá, control de la gráfica. Y si ven, ahí está la otra gráfica, estaba en azul, solo que no se distingue. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la escala. ¿Ya?
Lo que yo quiero es visualizar las funciones. Para que se puedan expresar, voy a cambiar el valor. Esta cantidad es muy, muy pequeña. Así que le voy a poner, le voy a quitar 0,001, voy a poner 1. Simplemente lo que quiero ver es cómo está cambiando el flujo con la fuerza electromotriz inducida. Aquí sí se ve, eso es una línea que está azul, es muy pequeña, solo que es imperceptible respecto a la otra función, porque es, ¿no? Digamos que es una cantidad muy pegada a la función. Ahora sí, solo le he cambiado la escala, ¿no? Para que la amplitud sea más notoria. Ahora sí se nota mejor. ¿Sí? ¿Sí? Recuerdan que era 0, esta cantidad en realidad es 0,03, ¿no? Entonces, este que está en azul es el flujo, lo que está en verde es eh, la fuerza electromotriz inducida. Observe, cuando el flujo es máximo, la fuerza electromotriz inducida es 0 voltios. Mira, observen, cuando el flujo es siempre máximo positivo, máximo negativo, el voltaje es 0. Cuando el flujo es cero, ¿ya? El voltaje o la fuerza electromotriz inducida es máximo. Y vamos a colocar nuestra última expresión, 0,493 por el seno de 40. Perfecto. Entonces, vamos a agregar una función más. Voy a copiar esta. Entonces, es muy parecida en realidad, ¿no? Dice ahí 0,493. Claro, lo que va a pasar aquí es que la forma de la función es muy parecida a la de la corriente, es muy parecida a la del voltaje, solo que cambia su amplitud. Mucho más pequeña, ¿no? Mientras que la fuerza electromotriz es 3, casi 4 voltios, esto es 0,49. A ver si se puede visualizar. 0,493. Se va a ver muy pequeña, creo yo. Tendremos que agradarla. Ahí está. Se ve pequeña. ¿Cierto? Entonces veo que esta en verde es el voltaje o la fuerza electromotriz inducida y esta es la intensidad. Y tienen la misma fase. Quizás no se distingue muy bien. Vamos a aumentar la amplitud. Vamos a ponerle 4. Quitarle 0. 493 para que se note. Lo vamos a ver mejor. Oh, se me fue. Le puse 493. Muy grande. El otro es imperceptible. Vamos a ponerle un punto. Muy grande y no se notan las demás. Ahora sí. Lo que vemos aquí es que la corriente que está en morado y el voltaje que está en verde, ¿no? Están en fase respecto del flujo, ¿no? Este gráfico lo vamos a utilizar un poquito, vamos a presentarlo para sacar una idea aquí. A ver, creo que mi capturador está la función, vamos a cambiarlo. ¿Sí? Vamos a sacar esta ventanita que me molesta. Y vamos a hacer anotaciones sobre esta figura. Vamos a pegarla en nuestro plano. Es importante también lo que vamos a mostrar. Aquí. Mandarlo un poquito más. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer nuestras anotaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Primero, el flujo. ¿Ya? En azul está creado. Vamos a usarlo. El flujo llega más o menos aquí. Se ha borrado un poco la raya. Ahí está el flujo. ¿Ya? Esta línea del flujo
¿Qué valor es? Esta línea representa el flujo máximo, porque es la amplitud. El flujo máximo lo vamos a obtener acá, 0,01 pi, ¿no? ¿Cuánto es 0,01 pi? Lo habíamos visto por acá. Acá. 0,0314. Bueno, 0,01 pi está bien. Entonces esto es 0,01 pi. Este es el flujo máximo. Acá. Y toda esta es la función de flujo, ¿no? Toda esta expresión no es otra que la que aquí hemos enmarcado. Esta función. Vamos a jalarla hacia allá. Esta es nuestra expresión para el flujo. Voy a borrar esto. No sé si hay alguna pregunta aquí. Esta función es la de flujo. Está graficando con su punto máximo. La que está en verde, para que tenga un verde, ya, que tiene un valor máximo, está de acá, 3,948, solo que yo le he aumentado la escala, recuerden. Vamos a trazar una línea aquí referencial. Digamos que está yendo sobre otra recta. Ahí está. Poner en verde para que se distinga. Esta es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz máxima, el voltaje máximo que se induce, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era? Se me fue. Aquí. 3,948. Entonces esto está acá. 3,948 voltios. Y para el flujo, esta cantidad era Weber. Y entonces, bueno, sí, en realidad los Weber son los que han sido aumentados, ¿no? Porque no se verían, porque 0,01 estaría por acá, pegadísimo al 0, ¿no? Lo hemos magnificado para que se pueda identificar, comparar. Y la corriente que vamos a hacer en rojo, esta de acá, y de acá, están muy pegaditos. Y vamos a colocar, vamos a jalar una flechita. Ese punto lo que me indica es la intensidad máxima de corriente que genera. Y esa intensidad máxima es 0,493. Claro, parece que la corriente es mayor, simplemente lo que pasa es que cambió la escala. Es 0,493. 0,493 amperios. Son los valores máximos, ¿cierto? A ver, no sé si hay alguna duda, algo que no quede claro. Mientras yo voy pegando otros valores acá de la fuerza electromotriz inducida. ¿Alguien tiene alguna duda? En verde.
tenemos la corriente inducida. Para la corriente, esta es su función. Y para el voltaje inducido, esta es su función. ¿Listo? ¿Alguien tiene duda? Vamos a ubicar otros datos más. Por ejemplo, es importante saber entre qué valores está cambiando esto. Esto se da, recuerden que esta recta horizontal no es X, en realidad es la función tiempo, ¿no? Aunque no me lo ha pedido el problema, podemos determinarlo. Decimos, a partir de la frecuencia angular o velocidad angular 2 por pi sobre el periodo, ¿no? Perdón, sobre el periodo, y haber determinado que o 2 por pi por la frecuencia, o también conociendo que el periodo es el inverso de la frecuencia, sería 1 sobre 40 Hz, segundos a la menos 1, no es otra cosa que un 40avo de segundo, ¿no? Es decir, que es el tiempo para que la función complete un ciclo. La función está iniciando en el 0, ¿verdad? Observen para el flujo, otra vez cuando llegue a su punto medio, acá, justo acá donde cruzan el 0, va a ser el periodo. Observen, para tanto la corriente y para la fuerza electromotriz parten desde 0, acá no se ve toda la gráfica, suben, bajan y terminan su ciclo aquí. Este punto es un 40avo de segundo. Es el periodo, ¿no? ¿Cuánto es un 40avo? Ahora en el tiempo, 1 sobre 40, ¿cuánto es? El periodo está aquí. ¿Está bien claro? Un 40avo de segundo es lo que transcurrió aquí. Y eso me indica también los tiempos para las amplitudes, ¿no? Punto medio, obviamente, será no un 40avo, sino un... ¿Cuánto sería aquí la mitad? ¿Cuánto sería? Sería 1 sobre 80, ¿no? El segundo. ¿Sí? Y este punto sería 1 sobre 160 el segundo. Correcto, entonces estamos encontrando el periodo, un 40avo de segundo, 40 Hz. ¿Listo? Entonces, esta es nuestro ejercicio interpretando lo que nos han solicitado. Lo verificamos en nuestra diapositiva. Vamos. Este ejercicio fue extraído del texto de Szymanski. Así que Szymanski lo muestran tal cual. Flujo. B por S, N por B por R cuadrado, correcto. 2 por pi por aquí están poniendo este símbolo, creo que es griego, pero es la frecuencia en realidad. Está la expresión de flujo, 1 por 40, 0,03. Nosotros hemos puesto 0,01 por pi, ¿no? 0,03, 14, 15 también es lo mismo, ¿no? Si aplicamos la ley de Faraday, no tenemos 3,95, 945 en realidad, lo mismo. Y la intensidad de corriente 0,493, creo.
Es la misma expresión. Solo que nosotros hemos ido un poco más allá para interpretar nuestro problema. ¿Listo? ¿No? A medida que gira más rápido, depende de la velocidad angular, el voltaje o la fuerza electromotriz inducida será mayor, por supuesto. ¿Listo? Entonces, en esta animación de Vasca que voy a compartir con ustedes, ¿sí? Pueden encontrar cómo es que está funcionando. Aquí tenemos un mecanismo un tanto más elaborado. Aquí tenemos una sola espira y que se hace girar, por supuesto. Se hace girar. ¿Quién la hace girar? Bueno, pues una manivela. Y observen el detalle. Vamos a ver. Acá. El campo magnético está fluyendo aquí en violeta, en fucsia, ¿no? Del extremo rojo, que es el norte, hacia el sur. Y a medida que nosotros, por ejemplo, ahí el flujo, ahí como está, el flujo es máximo a través de la espira cuadrada, ¿no? Vamos a... Aquí, ¿no? Justo ahí, el flujo parte aquí, miren, observen en rojo. Y el voltaje está en cero. La fuerza electromotriz inducida. Vamos avanzando. Va girando la espira y el flujo se va reduciendo porque el ángulo se va produciendo, ¿no? Va disminuyendo y a medida que va disminuyendo el voltaje va en aumento. Aquí el flujo es cero porque ya no hay líneas que atraviesen esta área cuadrada en este caso, ¿no? Pero el voltaje es máximo, ¿sí? Ahora el flujo va aumentando, pero va aumentando negativamente. ¿Por qué? Porque la referencia era que la primera cara, esta cara que está todavía dando hacia arriba, era la cara positiva. Ahora está, antes el campo magnético salía por esa cara. Ahora está ingresando por esa cara, así que el sentido del flujo se ha invertido, ¿no? Vamos a darle continuidad aquí, ¿no? Y yo seré, ¿no? Correcto. Entonces, lo que está haciendo aquí este extremo es que, observen, vamos a detener un poquito aquí. Estos dos extremos, que son los extremos de la espira, ¿ya? Se han convertido en una especie de escobillas. Acá hay unas escobillas que recogen una especie de pera circunferencial, ¿no? Entonces, cuando va girando, de ahí, ¿sí? Esta cada escobilla va haciendo, digamos, el contacto, ¿no? De uno de los extremos, pero cuando gira, termina de girar, cambia de polaridad. Este tipo de diseño hace que el sentido del voltaje tenga esta forma, ¿sí? Si siempre la escobilla hubiese tomado un solo extremo sin cambiar, por ejemplo, aquí, ¿ya? Este es otro diseño, ¿sí? Observen que aquí una escobilla siempre está en contacto con el mismo extremo, y la otra siempre con el otro. Hay una especie de anillos que se han formado. Entonces, esto implica que la escobilla, una siempre va a tomar un extremo y la otra siempre el otro extremo. Y lo que sucede aquí en el galvanómetro, que es un voltímetro, digamos, primigenio, es que el voltaje va cambiando de un lado hacia otro, se va alternando, se va alternando. Ahora, si yo aumento la velocidad, a medida que yo aumente, vamos acá, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es este? Ajá. Velocidad pequeña, la velocidad pequeña. ¿Qué más? Ahí. El flujo es el mismo, no cambia porque esta es una relación del campo magnético, por supuesto. Pero el voltaje se reduce porque depende de la velocidad del giro, ¿no? De la frecuencia, de la velocidad angular. Aumento el giro, el voltaje ven que ha crecido. El flujo sigue igual. Aumento la velocidad, el voltaje crece. O sea, mientras más rápido gire, el voltaje inducido será cada vez mayor.
mayor. La necesita mayor energía mecánica de rotación. Mira, ¿no? Digamos ahí. El voltaje ya llegó a ser, digamos, visualmente mayor que el flujo. ¿Listo? Lo que nosotros vimos al inicio es solo el cambio de la configuración de las escobillas. Regreso. Ojo que esta señal se llama señal alterna, porque el voltaje, ¿no?, o la fuerza electromotriz inducida está cambiando, está alternando. Un lado es positivo, en otro momento es negativo, ¿no? Un mismo terminal es positivo y a la mitad de la vuelta se hace negativo y viceversa, ¿no? Entonces, pero si yo cambio la configuración de cómo se toman los terminales, por ejemplo, así, yo hago que, ¿no? Vamos a aumentar la velocidad, ¿no? No, perdón, regresé aquí. No, regreso un poquito. Ya, cambié la imagen, creo yo. Aquí, ¿listo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Ya? Que la escobilla va cambiando de terminal. Entonces, el voltaje, aunque decrece, no se hace negativo, sino siempre es positivo. Esta configuración me garantiza de que la señal ya no se alterna, sino se mantiene positiva siempre. Así que a uno de los cables siempre le llega señal positiva y al otro siempre le llega señal negativa. Se ha convertido, este generador ya es la base para un generador de corriente continua. No de corriente, bueno, de corriente que tiene una sola polaridad, porque como vemos la corriente todavía está bajando hasta cero y de ahí subiendo. ¿Listo? El cambio en las escobillas, en la forma, en el diseño, hace que la señal recogida varíe. ¿Los jóvenes? Bien, les paso los enlaces para que puedan verificar, ¿no?, esta información. Muy bien.